buenas a todos y bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos de un tema muy importante para la sociedad educativa hoy en día, el pensamiento crítico en la educación. Para ello tenemos unos invitados que responderán algunas dudas con respecto a este tema. Y como primer invitado tenemos a Jefferson. Jefferson, quería plantearte esta cuestión. ¿Cuál es el antes y después de un estudiante al que se le enseñó a base del pensamiento crítico y cómo afecta en su educación? A un estudiante, antes de aprender a base del pensamiento crítico, presenta una dependencia de la memorización. Es decir, que dependía de la memorización de los hechos y de las fórmulas sin llegar a comprender profundamente su significado, lo que conlleva a dar respuestas superficiales basadas en solamente la repetición de lo memorizado. También presenta un aprendizaje pasivo. ¿Pasivo en qué sentido? En el sentido que acepta la información sin cuestionar o analizarla más allá de lo básico, además de presentar dificultades para enfrentar problemas complejos que requieren un análisis crítico. Sin embargo, un estudiante que se le enseña a base de pensamiento crítico tiene la capacidad de cuestionar y analizar la información de manera crítica, y además se vuelve más independiente intelectualmente al poder investigar y buscar respuestas por sí mismos, lo que conlleva a dar respuestas más fundadas por conocimientos. Presenta una mejora en poder resolver problemas de manera más efectiva, así como el de generar el desarrollo de la creatividad, al generar ideas nuevas y originales, al integrar diferentes perspectivas y pensar de manera creativa para poder abordar distintos desafíos, lo que conlleva que el estudiante tenga un mejor rendimiento académico. Interesante lo que nos cuentas. Y como segunda cuestión, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los educadores al intentar incorporar el pensamiento crítico en el plan de estudios escolar y cómo podría superarse? Bueno, los educadores al momento de intentar incorporar el pensamiento crítico en su método de enseñanza pueden llegar a presentar distintas dificultades como la resistencia al cambio, debido a que muchos docentes están más familiarizados con métodos de enseñanza basados en la memorización y en la transmisión directa de información, la enseñanza tradicional como se conoce. Lo que nos lleva al siguiente punto: los docentes no están capacitados o no recibieron una formación adecuada en la implementación de métodos y enseñanzas para poder enseñar correctamente el pensamiento crítico. Y para poder superar estas dificultades, haría falta tener un apoyo por parte de la institución educativa. ¿En qué sentido? En ir implementando en el plan de estudios la enseñanza del pensamiento crítico, además de capacitar correctamente a los docentes para que estos puedan desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para la implementación de prácticas efectivas en el aula. Y eso nos lleva al siguiente punto. Si se quiere enseñar el pensamiento crítico en las escuelas, es necesario hacerlo de una manera gradual, comenzar con pequeños cambios para luego expandirlo gradualmente. Esto podría ayudar tanto a educadores como a los estudiantes a familiarizarse más con las nuevas metodologías. Gracias por tus respuestas. Y siguiendo con los invitados, a Gustavo, ¿no? A Gustavo quería preguntarle, a ver, ¿qué estrategias didácticas se pueden utilizar para fomentar el pensamiento crítico? Saludos, Milton. Sí, gracias por tu pregunta. Pues, por lo que he estado investigando, he visto que hay por lo menos tres estrategias didácticas con las cuales se pueden implementar este tipo de pensamiento. Uno, por ejemplo, puede ser el análisis de anuncios publicitarios, donde aquí la finalidad va a ser que el alumno esté preparado para poder comprender adecuadamente el anuncio y desarrolle un tipo de pensamiento crítico en el análisis de mensajes informativos y publicitarios. Eso sobre todo para entender qué consiste el marketing, el tema de publicidad y todo. Actualmente vivimos en un bombardeo de anuncios, de publicidad, de todo tipo, de productos, que hasta cualquiera podría pensar si esto verdaderamente me sirve o no. Y analizar este tipo de anuncios incluso nos puede ver qué razones nos puede dar el vendedor, el ofertante, para poder comprar. Y hacer que el alumno pueda cuestionar estas razones puede hacer que una forma racional, ¿no? Puede hacer elecciones racionales y juicios fundamentados, para que pueda hacer una mejor decisión, una mejor toma de decisiones, hasta incluso mejor manera de resolver problemas. Otro tipo también podría ser lo que es el manejo de la información en Internet. Últimamente, con la masificación, lo que es la información de Internet, podemos encontrar información de todo tipo, sea información confiable o no confiable. La idea de esto es enseñar al alumno a identificar cuáles son este tipo de información confiable, sobre todo lo que son información científica, que tenga una cierta relevancia, que tenga que esté avalado por estudios y por científicos, y hacer que poco a poco en este proceso también se interese por lo que es la investigación científica, y incluso con la argumentar cuáles son los motivos para poder apoyar cierta teoría. Y por último sería un poco curioso lo que son los juegos de roles, donde acá se puede atender específicamente los problemas sociales, lo que aspectos éticos, morales, económicos, sociales, donde el alumno puede ponerse en el lugar de otro e incluso conocer mejor cómo se puede sentir la otra persona, entenderlo mejor, incluso si se trata de un tipo de problemática, qué posibles soluciones se puede dar ante este tipo de problemas. Estos son los tres ejemplos que se podría dar, ¿no?, en lo que es en un aula.
Ok, muchas gracias. Entonces necesitamos alumnos que resuelvan. Y para lo que son los profesores, ¿qué características debería poseer el profesor con pensamiento crítico para la enseñanza? Muchas gracias. Esto es un poco curioso porque el Minedu establece ciertas pautas que debe tener este profesor que, para que pueda, que tenga el pensamiento crítico y que pueda proponer también el pensamiento crítico. Entre ellas tenemos una actitud mental abierta y flexible, que respeta las opiniones ajenas y que pueda asumir puntos de vista ajenos. El aula puede ser un lugar muy diverso, puede haber alumnos que vengan de distintos tipos de culturas, que tengan diferentes tipos de ver, de ver las cosas, y no solamente los alumnos, también es el profesor y los colegas con los que convive, o sea, los demás profesores. El hecho que muestra la flexibilidad de ello puede ayudar a ser como incluso el ejemplo a seguir de sus propios alumnos. Otro punto también es la conciencia de lo limitado que posee su conocimiento. Si bien es cierto, el profesor puede mostrarse ante sus alumnos que no, lo sabe todo, que puede explicarlo todo, la verdad es que no es así. Hay incluso profesores que pueden tener cierto límite en su conocimiento. Y tener plena conciencia, eso lo hace, creo yo, aún más valioso, porque puede incluso motivar al profesor a poder investigar, actualizarse, incluso capacitarse de forma permanente, seguir construyendo, hasta incluso reconstruyendo sus saberes. Otro tipo también es, incluso, de la mano con eso, es saber que puede equivocarse. El profesor no lo sabe todo y también incluso aceptar incluso que sus propios alumnos puedan objetar algo que esté haciendo, un procedimiento que esté haciendo, para que pueda mejorar, ¿no? Y motivar al alumno, ¿no? Que también vea este tipo que se dé cuenta de estos tipos tropiezos que podría decirse que pueda tener el profesor y motivarlo también a dar sus opiniones. También otra cosa es desarrollar un ambiente propicio, lo que es para el intercambio de información, y tanto el diálogo entre el profesor y sus alumnos, tanto el profesor y sus colegas, para que se pueda intercambiar lo que son temas pedagógicos, arqueológicos o de diversos tipos de índole, ¿no? Que pueda haber, ayuda tanto a su desarrollo personal y también al desarrollo profesional, tanto de él como de los integrantes de la institución. Y por último, ser sujeto motivador, promotor del diálogo y del pensamiento crítico. Eso sería todo. Muchas gracias Gustavo por tus respuestas. Es muy interesante, ¿no? Lo de que tiene que ver por un lado con los profesores y otro con los alumnos también. Siguiendo con la ronda de preguntas para los invitados, tenemos a Alondra. Alondra, una pregunta para ti interesante. A ver, ¿por qué es importante implementar un pensamiento crítico en los estudiantes a temprana edad? Claro. Bueno, primero hay que decir que el pensamiento crítico es una habilidad fundamental que se debe desarrollar en los estudiantes desde el inicio de la escolaridad. No esperando esta capacidad que sea simplemente resaltada en la educación superior, no que se debe implementar y poner en práctica desde la educación básica regular. Si bien existen lineamientos que incentivan una educación activa en el pensamiento crítico, se evidencia que esos no son totalmente efectivos. Por ejemplo, según el Monitoreo de Prácticas Escolares del 2022 del Ministerio de Educación del Perú, muestra que el porcentaje de docentes selectivos en indicadores relacionados con el pensamiento crítico y razonamiento es muy bajo, llegando al punto de representar el 1.7%, los cuales serían fundamentales para el logro del aprendizaje en los estudiantes. Teniendo esto en cuenta, es fundamental un temprano desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en la etapa escolar, debido a que sienta las bases para que se aplique el razonamiento analítico en la solución de conflictos y en los juicios, en la elección de decisiones tanto informadas, no solo en los ámbitos académicos, sino en la vida cotidiana de los estudiantes y a lo largo de toda su vida. Por ello, no se puede ignorar la importancia de impulsar o implementar el pensamiento crítico en la educación básica de los estudiantes, ya que esto les va a ayudar a empoderarse para que se pueda comprometer a los estudiantes que sean activos en su aprendizaje y también independientes. En ese sentido, el pensamiento crítico es una habilidad cognitiva fundamental que posibilita a los estudiantes a realizar análisis, evaluaciones, síntesis de información de una forma lógica y razonada, logrando de esta forma un aprendizaje significativo para ellos. Ok, muchas gracias. Mira, qué interesante el dato que nos das de 1,7% de los profesores son efectivos, ¿no? Es muy bajo. Y siguiendo con las preguntas, ¿el pensamiento crítico de los estudiantes se ve amenazado con las nuevas tecnologías? ¿Cuál sería tu opinión ahí? Bueno, sabemos que actualmente la tecnología está presente en varios ámbitos, también estando muy presente en las generaciones actuales, los jóvenes, en tanto los estudiantes. Es muy común que ellos recurran constantemente al uso de las tecnologías, de las inteligencias artificiales, tanto en la realización de diversos trabajos o de emprendimiento. Si bien sabemos que esas tecnologías traen ventajas y beneficios extraordinarios, no siempre son así de beneficiosas, dependiendo tanto del contenido que se consuma o cómo se interpreta o utiliza estos contenidos los estudiantes. Esto puede perjudicar el pensamiento crítico de ellos, volviéndolos independientes, pudiendo dejar de lado el análisis de información de manera objetiva, en cuestionar suposiciones o llegar a conclusiones informadas. Sabemos, si bien, que el excesivo uso de la tecnología representa un peligro para el pensamiento crítico,
Es también parte del rol del docente regular el uso adecuado de la tecnología y adaptarlo a las enseñanzas del estudiante. Para esto, tender a la tecnología como una herramienta, no como algo dañino para el pensamiento crítico, que pueda ayudar a los estudiantes a desarrollarlo, teniendo una mirada reflexiva que les permita ver más allá de la primera capa de información que ellos puedan recolectar de los diferentes sitios web o de búsqueda. Ok, muchas gracias, sí, muy bien, ¿no? Puede traer beneficios, es cierto, pero también trae sus contras, ¿no? Y muchos de estos contras a veces son más destructivos. Luego, para terminar, Ariana, buenas noches. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la implementación del pensamiento crítico en las aulas? Bueno, para comenzar, yo creo que la educación debe inspirar a los estudiantes el deseo de aprender y comprender mejor la realidad. Es crucial que aprendan a identificar y cuestionar los obstáculos que se interponen entre ellos y el conocimiento, manteniendo una actitud de búsqueda continua. Los estudiantes deben ser formados para poner todo conocimiento en duda, buscando siempre soluciones y explicaciones alternativas. Según Popper, el examen crítico de nuestras teorías es el único elemento de racionalidad en nuestros intentos de entender el mundo, destacando la importancia de un enfoque analítico y reflexivo en la educación. Entonces, el pensamiento crítico nos trae muchos beneficios, pero también se enfrenta a varios obstáculos. Se enfrenta a dificultades en sistemas educativos que priorizan la memorización sobre el análisis. Muchos maestros se sienten incómodos con nuevas metodologías por falta de formación. Las diferencias en habilidades, idioma y cultura de los estudiantes, junto con las cargas laborales de los docentes, complican su implementación. La cultura escolar y las expectativas de la comunidad también pueden influir negativamente. Superar esos obstáculos requiere formación continua para docentes, adaptación del currículo estudiantil, recursos adecuados y apoyo administrativo y comunitario. Ok, muy bien, muchas gracias. Y ahora, viéndonos en el contexto del Perú, ¿no? ¿Tú crees que en el Perú se ha podido integrar el pensamiento crítico en la educación? Personalmente creo que sí. Ha habido varios programas que se han podido implementar en algunos colegios, pero personalmente encontré más información en el ámbito universitario. En Perú, varias universidades han integrado con éxito el pensamiento crítico en su enseñanza. Nuestra universidad, la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, promueve habilidades analíticas mediante métodos como el ABP, que significa aprendizaje basado en problemas, en el que se dan problemáticas y buscan su resolución mediante el desarrollo del pensamiento crítico. También se emplea la discusión crítica. También otra universidad peruana, la PUC, la Católica, desarrolla competencias cognitivas superiores en diversas disciplinas, fomentando el análisis y la reflexión. La Universidad de Ciencias y Humanidades también utiliza casos clínicos y escenarios reales en ciencias de la salud para incentivar el análisis crítico. Estas estrategias didácticas mejoran significativamente el proceso educativo y preparan a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos en sus carreras futuras. Muy bien, muy bien. Sí, hay muchas universidades que tienen esa idea de implementar, ¿no? El examen de admisión de San Marcos, que es una prueba de ECO, de destrezas cognitivas, también nos da ese punto de vista. Y entonces, para terminar, ¿no?, esta interesante reunión, podríamos dar una definición de lo que es una persona con pensamiento crítico, un pensador crítico, ¿no? Sería una persona que es habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la razón, de mente abierta, flexible, ¿no?, para aceptar opiniones de toda índole, de diferentes estudiantes, y justa cuando se trata de evaluar, honesto cuando confronta sus sesgos personales y prudente también al emitir juicios, ¿no? Dispuesta a reconsiderar y a reconocer, ¿no?, si es necesario, a retractarse también, ¿no?, con respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio. Ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas y diligente en la búsqueda de la información relevante hoy en día, ¿no? Creo que eso sería todo. Muchas gracias por haber asistido a este podcast y nada, gracias, chicos.